Okay, yeah, it's page 112. Okay, consonant clusters. Yep. Okay, deixa eu compartir. Then it's this one right here. Okay. All right. The consonant clusters. This is an important topic in. No. Okay. It's right here. Okay. It's an important topic for pronunciation. And what is a consonant cluster? Let's begin by explaining in detail what is a consonant cluster. A consonant cluster is when you have two or more consonant sounds together without a vowel sound in the middle. Okay. Okay. So in Spanish, we have consonant clusters as well, like playa, right? The consonant cluster in that case would be the sound of P and L, playa. So we have consonant clusters at the beginning of the word. We also have consonant clusters in the middle of the word, like, for example, in words like concretar, concretar. Mm-hmm. So you have the key, the K, and the R, right? Concre, cr. That's a consonant cluster. But in Spanish, we don't have consonant clusters at the end of the word. We don't have those. And in English, we have a lot of words that end with consonant clusters at the end of the words, right? So that's the reason why we have not a problem, but we struggle when we need to pronounce words that have many consonant sounds at the end of the word. So, for example, what's the difference? What's the difference between saying the word palabras y mundos? ¿Cómo pronunciarías, Nayeli, la palabra palabras? Words. How would you say mundos? Words. Okay. So what's the difference in those words? What's the difference? The L. L, exactly. Okay, so those kind of words are difficult to pronounce for us because in Spanish we don't have consonant clusters at the end of the word. If you think in any word in Spanish, you will realize that we always have a vowel sound at the end of the words. Maestro, campaña, universo, cielo, espacio, tiempo. Cualquier palabra que tú digas en español, la que sea, va a terminar con una vocal. ¿Alguna vez no habías pensado en ello? No. Ok. Ahora, es relevante. ¿Por qué es relevante? Porque en inglés hay muchas palabras que terminan con esto, precisamente, con consonant clusters al final, sin vocales. Ahora, so why is this important? To begin with, it's important because sometimes we are not able to hear correctly the words we are listening to. So for that matter, okay, we're going to skip that part right here, and let me check. Where was the rule? It was where was it? Okay, yeah, finite consonant clusters. So this is an important thing. When you have a word that ends with two or more consonants at the end of the word, what you have to do is to try to link the last sound of the word with the first sound of the following word. Right? So, for example, cleaned up. Cleaned up. You have in this case the last sound in cleaned. What is the last sound in cleaned, Nayeli? The last sound. T. 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 Okay, cleaned. It's a D, really, right? But yeah, you can say like a T or like a D. So you're right. So what you have to do is to link this last sound with the beginning of the next word. So instead of saying cleaned up, you would say cleaned up, dup, right? That's the connection, dup. So lo que hiciste ahí fue, y eso hay que hacerlo siempre, siempre que tengas palabras que terminen en consonant clusters. Esta es una consonant cluster porque tiene una N y luego tienes una D o una T, ¿no? Son dos sonidos consonantes juntos
Eso es una consonant cluster. Ahora, lo que tienes que hacer entonces es arrancarle el último sonido a la palabra que tiene la consonant cluster. Se lo arrancas y se lo pegas a la siguiente palabra. Ok. Aquí, mira, aquí está un poco más claro. Things. NKS es una consonant cluster. Son 3 consonantes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que nosotros nos dan ganas de hacer, y no solo a nosotros, sino a cualquier persona que esté hablando inglés, es de omitir este último sonido. Okay. Nos dan ganas de think about. Y eso es un error, bueno, no un error, pero sí, bueno, sí es un error. Es un error que nos ocurre a mí y a todos, ¿no? A ti también, a cualquier persona que hable inglés. Nos dan ganas de, las S sobre todo, ¿no? Nos dan ganas de quitar las S. Entonces, o en general, cualquier sonido que esté al final, lo que hay que hacer es esto, mira, about, thinks about. If thinks about sounds better than things about, right? Because it's more likely that you're going to omit the last sound, and we don't want that. So that's connected speech, right? Okay. So we're going to do this exercise right here, okay? And it says here, listen and repeat each word and phrase. Okay, so let's begin by that. And okay, it's 3 track. Okay. 3 track 13, I guess. No, 17. Okay, ¿se escucha? No. Ah, no, ok, era donde era aquí. Era en compartir. Ah, incluir el sonido del equipo. Ok, creo que ahí era. Vale. Bien. Ok. ¿Puedes oír? 1. I can. Yes. Sí. Ah, ok. So, no, es el 19, espérame. Es este. Exercise 5A, page 115. 1. Fast. Fast enough. Okay, so the connection was enough or enough. So how would you say this phrase, fast enough? Fast enough. Okay, fast. Okay, again, fast enough. Fast enough. Exactly. Okay, so let's move on to the second. 2. Cold. Cold air. Okay, so how would you pronounce this phrase? Colder. Cold air. There, right? That's the connection. Lo que hiciste ahí, cuando dices cold air, lo que estás haciendo es arrancarle esta D, ¿no? Y poniéndosela acá. Cold air. Okay. 3. Since. Since April. Okay, so how would you pronounce this one? Since April. It's April. 4. Fact. Fact is. Okay, how would you pronounce this one? Fact is. Fact is. Okay. 5. Mind. Mind if. Okay. Mind if. Mind if. Okay, and the last one. 6. Slept. Slept in. Slept in. Exactly. So if you pay attention, you have like new sounds, right? Like in this case would be enough, like this, enough, there, April, this, diff, din. Entonces te das cuenta que lo único que hicimos fue pasar la última consonante, siempre la pasas con la siguiente palabra. Ahora, mucho ojo, esto ocurre primordialmente cuando la palabra que sigue empiece con vocal. Si no empieza con vocal, entonces no. O sea, ahí ya podrías no hacerlo, ¿no? Porque también esa es otra cosa. Te das cuenta que todas estas palabras empiezan con un sonido vocálico. Pero bueno, es un fenómeno que ocurre mucho, ¿no? O sea, siempre se encuentran consonantes y vocales. Okay. So now,
we are going to practice. Okay, so you just have to read this sentence, but connecting these two words right here. So how would you read number one? John wasn't fast enough to win the race. Exactly, exactly. Fast enough to win the race. Okay, so number two. Do you feel that color? Okay, Claire or Colère? Color. Colère. Air. Exactly. There, right? Colère. Okay, how would you say that again? Do you feel that color? Yeah, exactly. Okay, and number three. The market has been strong since April. April. Exactly. Right? Since April. Now, in that case, between being and strong, you must also connect the words. Why? Whenever you have a word, that starts with a S and then you have a consonant sound right after the S, what you have to do is the opposite. You have to put that S in that word. So instead of saying being strong, you can say being strong. The market has been strong since April. Been strong. How would you say that one? Been strong. Being strong. Okay, so being strong. And being strong sounds quite different from being strong, right? Mm-hmm. More fluent. So how would you say being strong since April? Being strong since April. Okay, now the complete phrase. How would you say the complete phrase? The market has been strong since April. Exactly. Okay, all right. And number four. The the fact is, I need to go home and study. Study. Okay, in that case, you must also do the same, right? You have an S and then a T. So you have to stick that S to the word N and study. To go Study. home, to go home and study. And study. How would you say that one? And study. And study. Okay, exactly. Yeah. Mhm. Okay, so number five. Will you mind if I ask you a question? Exactly. Mhm. Yep. Okay, and finally, number six. We went camping and slept in a tent. Mm, more or less. How would you say slept in a tent? Sleeping? Slept right? You have slept. You have tina right here. Mira, aquí tienes T-I-N. Yeah. Sleeping? It sounds weird, but okay. Yeah, Sleeping. Okay. slept in a tent. Okay, but the whole phrase, slept in a tent. Sleep in a tent. Exactly. Yeah. Okay, it sounds weird. Yeah, it does because we are not used to it, right? It Yeah. sounds like a little weird. But the more you get used to it, the more you will see results in your fluency. It doesn't have to do with pronunciation, right? It's not about pronunciation, it's about get fluent. Okay. Okay, all right. So you can practice this on your own. I mean, if you have a piece of reading, you can mark that reading and then you can put the new sounds, like in this case. Mhm. So whenever you encounter words that can be connected, what you should do is to put how is the new sound there, right? Not air, but there. Not enough, but enough. Not is, but this. And you will realize, I mean, believe me, you will realize that your fluency gets better and better and better, right? It's good now, but remember, we can always be better. So, okay, so do you have any questions with this? No. No? Okay, all right. So, okay, let's move on to the next thing, which is, okay, let me see, where do they have it? It's, okay, the causative verbs, right?
Today we're going to analyze causative actions, and which is okay. Let me present. What do you know? I mean, uh, Nayeli, what do you know about causative verbs? Can you explain me? Which verb? Sorry. Causative verbs, like like, I need to get my laptop fixed by Monday. Okay. What do you remember of verbos causativos? Les dicen. What do you remember? I don't know. Like that some verbs need a specific preposition. Yeah, I'm more or No. less, not that much. Okay, so let's begin by saying that causative verbs are used to express that someone else is going to do something. Okay. Okay, so not you, not the subject, someone else. Someone else is going to do something, not the subject. O sea, no el sujeto de la oración, sino alguien más. Ujú. Entonces, those verbs are get, have, make, or have, get, make, let, y want. There are more, but those are the most important. The most important. So, for example, if you want to construct a sentence with a causative verb, you need to analyze, or we need to analyze the structure first. So the structure is always the following. You always have a subject. Tienes un sujeto. Es un sujeto más algún auxiliar, el que sea. El que sea. Más el verbo have. Más algo. Aquí tiene que venir algo. Más un verbo en participio. Vamos a empezar por la estructura, ¿no? Más un verbo en participio y ya. Y ya más un complemento. El que sea, ¿no? Esta es la estructura de este verbo causativo y es eh, esta estructura en particular se usa para decir que vas a llevar a que le hagan algo, a que le hagan algo a algo que tú tienes. Por ejemplo, mira, vamos a poner aquí, el sujeto sería I, ¿no? En este caso yo quiero poner un verbo, I need, y luego tengo que tener el have, I need to have. I need to have. Ahora, después del have tiene que venir, ¿qué? Vamos a decir my laptop. I need to have my laptop fixed by Monday. Tengo que tener mi laptop reparada para el lunes. Es decir, cuando tú dices eso, tengo que tener mi laptop preparada para el lunes, no lo estás haciendo tú, ¿no? O sea, cuando se infiere que lo está haciendo alguien más. Aquí, por ejemplo, I'm having my hair cut on Tuesday. You can use it in any time. I'm having, entonces el sujeto es I, el auxiliar es am. Aquí have, también have lo puedes poner en cualquier forma, dependiendo de qué quieras decir. Entonces, I'm having my hair cut. My hair es la cosa, ¿no? Fíjate, aquí está la estructura. My hair cut es el verbo en participio. I'm having my hair cut on Tuesday. Voy a ir, eso es en español, voy a ir a que me corten el cabello el martes. Aquí también necesito tener mi laptop preparada. Cuando en esas dos ideas voy a irme a cortar el cabello el martes y tengo que tener mi laptop reparada, tienen en común que no lo vas a hacer tú, ¿no? Sino alguien más lo va a hacer. ¿Ok? Entonces aquí puedes usar have o get. Get es un poco más informal, pero sirve igual, ¿no? I need to get my haircut on Tuesday. Ya, tengo que tener mi cabello cortado para el lunes, ¿no? ¿Sale? Ese es el primero. Y esa es la estructura. Para que no nos perdamos con esto, hay que acordarnos siempre de la estructura. A ver, por ejemplo, ¿cómo dirías algo como tengo que tener mi tesis hecha para la siguiente semana?
No por mí. O sea, tengo que tener mi tesis hecha para la siguiente semana. ¿Cómo dirías? I need my thesis to be done the next week. Okay, I need my thesis. Ok, pero, ¿qué va primero? I need, y después antes de la cosa que es my thesis, va algo. I need get Ok, I need to to get. get Ah, my thesis sí, ok. Thesis done done. Ujú. next week. By next week. By next week. Ujú. Necesito tener mi tesis hecha para la siguiente semana. O sea, no estás diciendo que la vas a hacer tú. Pues, ujú. Okay. Entonces, te digo, se sobreentiende con los verbos causativos con este que alguien más lo va a hacer. Entonces, cuando llevas algo a que le hagan algo. Okay. Vale. Ese es el primero y ese yo creo que es el más usado, ¿no? El más usado. Ahora, hay uno que se significa convencer, cuando convences o persuades a alguien de hacer algo. Ese es get. Ya no have, sino get. Ahora, aquí tienes dos formas. Si a ti te olvidan los verbos causativos, puedes ocupar convinced o persuade me. Okay. Pues mira, esta idea sin verbo causativo sería they convinced me to have kids. Estamos hablando de eso, ¿no? They convinced me to have kids. Entonces, bueno, tú puedes decirlo así si quieres. Y ahí ¿qué se entiende? Pues ellos me convencieron de tener hijos, ¿no? Ahora, si tú quieres usar eso con un verbo causativo, pues es lo mismo, nada más tienes que decir they got me. O sea, en vez de decir convinced, dices get. Después del get, ahora la estructura es esa. Tienes el activo, tienes el get y luego tienes el objeto indirecto, que es decir, a quién convencieron. They got my mother, they got me, they got my country to... O sea, ahí de algún modo vas a tener como dos activos. Uno, que es el que convence, y dos, que bueno, es un activo, es un objeto indirecto, pero es a quién. El punto es, quién convence y a quién convencen, ¿no? En medio de esos dos va el get. Entonces la estructura sería la siguiente. Tendrías entonces un subject más el get en cualquiera de sus formas, got o will get. Puede estar en cualquier tiempo, ¿eh? O sea, ahí ponemos get, pero puede estar en cualquier tiempo. Después, ¿quién? O sea, gramaticalmente le dicen el objeto indirecto. ¿Qué es el objeto indirecto? No es otra cosa que sobre quién recae la acción de convencer. Lo puedes anotar Okay. aquí, ¿no? ¿Sobre quién? Y después tienes que tener un verbo en participio. Por participio me refiero exactamente a con to. Okay. And then you can have a complement if you want, right? In that case, the subject is they, right? They got me to have kids. They got me to have kids. Okay. Okay. So how would you say something like, uh, ellos nunca me convencerán de renunciar? Oh my God. They will never. Okay, sí. They will never get me to. Wait, se me olvidó.
Quit. To quit. Yes. To quit. Exactly. Yeah. You will never get me to quit. Right? So you can have all kind of things before get. It depends on what you want to say. Right? They will never, they got me. Mhm. Okay, so how would you say ellos estaban intentando convencerme de renunciar? They were trying to get me quit. Exactamente. They were trying to get me. Okay, they were trying to get me quit. Okay, to get me quit. Okay, that's a little bit different. If you put they were trying to get me quit, that's correct, right? They were trying to get me quit. So what happens here? They were trying to get me to quit. I'm not sure it's get me to quit. That sounds weird, right? They were trying to get me to quit. I'm not sure in that case. I'm not sure in that case. Teacher Miguel, do you know the answer for this one? They got me. No, which one, Rafael? In this one right here. If you're Ah, using, they will never get me to quit. that's Yes, for example, you can say, for example, I'm going to get Naye. I'm going to get Naye to help me write a letter. Or I got Naye. I got Naye to help me to solve a problem. Get someone to do something. okay. But how does it work when you're using they were when you're using past continuous? They were trying to get me to quit. Yeah, that's Yes, right. whatever is before the phrase to get someone to do something, it can be present, past, future, present perfect, any tense. Okay, okay, all right. Yes. So, mhm. Okay, so they were trying to get me to quit. To get me to quit. Yeah, it doesn't matter in which form you're using get. Yeah, now it, okay, okay. Yeah, so you must always follow this structure. Okay, get, object, and verbo en participio. Okay. Okay, all right. And okay, and then we have have. Have means cuando le pides o te piden que hagas algo. Ahora, puedes usar ask en lugar de have, pero vas a tener que agregarle el to a la acción. Es decir, tienes entonces dos opciones, ¿m? Para decir que alguien le pidió. La primera es decir, my mom asked my sister to clean her room. Si ocupas ask, bueno, tienes que decir ask y luego el objeto indirecto, es decir, ¿a quién? Ask my sister y luego el verbo en participio otra vez. Perdón, ¿cómo se llama? En infinitivo. Es decir, con el to. Si ocupas ask. Entonces, my mom asked my sister to clean her room. You can say that, or if you use the causative verb, it's kind of like the same, but instead of using ask, you can use had. I mean, have. So my mom had my sister clean her room. So if you use had, the causative verb, you don't need to put the verb with to. That's the only difference. You don't need the to. So you Okay. must put that verb in a simple form. All right? Okay. So how would you say something like necesitamos pedirles que hablen de nuestro producto? Necesitamos pedirles que hablen de nuestro producto. Ah, Necesito. bueno, okay, okay. 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 We Mhm. we necesitamos. Okay, we need. No. Okay. Mhm. We need is fine. Okay, we need. Let me write the. Yeah. Mhm. mm,
I don't know, teacher. We need that day. No. We need, so you need the verb have. Have, okay. Entonces, ¿cómo decimos necesitamos? Ok, necesitamos ya está aquí, ¿no? We need. Ahora, necesitamos el have. Necesitamos el have. So, we need to have. Porque ya sabes que need, cuando se conjuga con otro verbo, pues tienes que ponerlo con to, ¿no? So, we need to go, we need to have. Ahora, ¿a quién necesitamos? Hasta ahí dice, necesitamos pedirles, pero a ellos. ¿Qué sigue entonces después? Ok, pero necesitas los pronombres objeto. Es decir, There. him, ándale. Pero ¿cuál es para ellos? Está him, her, us. There. We need to have there. Have there. No, it would be them. Them. Ah, yes. Ok, we need to have them. Ahora, el verbo. ¿Cuál es el verbo? ¿Qué necesitamos pedirles? Speak. Ok, to have them talk. Vamos a ocupar talk. Okay. We need to have them talk. Ahora, acerca de nuestro producto. About our product. Exactamente. Ahora, ¿cuál es la estructura entonces? Detrás del have puedes tener cualquier cosa. Generalmente, pues es un sujeto. Generalmente puedes tener otro verbo. O sea, después del sujeto puedes tener ya sea un auxiliar o un verbo. Okay. Eso puede, para ser más precisos, auxiliar o un verbo. En este caso, pues tenemos un verbo que es need, ¿no? Y bueno, y como estás poniendo otro verbo, y bueno, ese tema estaría bien verlo, ¿sabes? Ese tema de qué pasa cuando tienes dos verbos. Cuando tienes dos o tienes tres verbos juntos, eso está interesante. Por ejemplo, se negó, si yo quiero decir, se negó a pagar sus impuestos. Se negó y luego a pagar, ¿no? Negó a pagar. Okay. Bueno, vamos a ver eso. Pero el punto es que need requiere que el otro verbo, que en este caso es have, pues lo pongas así con to, ¿no? Bueno, el punto es que es auxiliar el verbo que quieras ocupar, más have en cualquier forma que necesite estar, más el objeto indirecto, que es a quién. Es decir, a quién le pides. En este caso es a ellos, ¿no? Podrías decir, I need to have my sister do this research for me. Por ejemplo, ¿qué diría ahí? Si yo digo, I need to have my sister do my homework for me. I need to have my sister Do my homework. vamos a do my homework. I need to have my sister do my homework. ¿Qué será eso? I need to have my sister do my homework. What was the question, teacher? Sorry. So what is that in Spanish? En español. Necesito que mi hermana haga mi tarea. Necesito pedirle. Necesito pedirle a mi hermana o convencer a mi hermana. Bueno, no es convencer, perdón, es pedirle. Necesito pedirle a mi hermana que haga mi tarea. Entonces, have es eso, ¿no? Pedirle a alguien. Aquí necesitamos pedirles a ellos. Necesitamos pedirles que hablen acerca de nuestro producto. Entonces, es eso, para eso sirve have en esa estructura. Entonces, cuando no te acuerdes, tú regresa a la estructura. La estructura es la que te va, bueno, la que te va a guiar, ¿no? Entonces, objeto indirecto
Más, ahora, también hay que estar al pendiente de en qué forma está el verbo. Aquí está en la forma simple. Por forma simple me refiero a como lo ves en el diccionario, así tal cual. Le dicen bare infinitive, pero no nos pongamos ultra gramaticales. Es simplemente la forma simple, así como sin nada, ¿no? Sin ninguna añadidura ni ninguna... Nada. O sea, el verbo así. Y ya le pones más un complemento. Mm, Ok, bueno. Ahorita vamos a practicar aquí abajo, no te preocupes. Ahora vamos con make. Make, me imagino, ¿qué significa make? Así ¿hacer? como, ajá. Make significa hacer, pero cuando make está funcionando como un verbo causativo, significa obligar, o cuando te obligan. Obligar o ser obligado a hacer algo. Es eso. Ok. Que de ahí viene la frase, si alguien te dice, ay, you need to do your homework, make me. Si alguien te dice make me, te está diciendo, a ver, oblígame. Eso es make me, ¿no? Ok. Entonces make es eso, obligar. Ahora, eso está fácil. Con make me es lo mismo. Por ejemplo, aquí está este ejemplo. Aquí, detrás del made, puedes tener otra vez un sujeto. Puedes tener un sujeto, que en este caso es their landlords made them pay for the destruction. Sus arrendatarios, landlords, son esos, sus arrendatarios, made them, los obligaron a ellos, made them, pay for the destruction. Los obligaron a pagar por la destrucción. Ok. Ahora, tienes obligated, pero obligated está como, no está tan, o sea, no usan casi esta palabra, ¿no? Es una palabra muy Ok. rara de usar, entonces van a ocupar siempre make. Ok, entonces, ¿cómo le dirías a alguien? No me vas a obligar a hacer lo que tú quieres. Mm, you are not make me to Pero you're not make me. No, hay algo raro ahí. to will not Ok. Ujú. to do what? Sorry. No vas a obligar, tú no me vas a obligar a hacer lo que no quiero. Okay. I have Vamos. to learn that phrase. Es una muy buena. Vamos a reestructurarlo. No vas, no vas a obligarme a hacer, vamos a ponerlo más simple. No vas a obligarme a hacer esto. No vas a obligarme a hacer esto. You are not make me do this. You're not going to. Right? Going to. Si vas a decir ese, si vas a ocupar el de, bueno, no me vas a, you're not going to make me, you're not going to make me do this. ¿Cómo dirás eso? ¿Cómo lo? You are not going to make me do this. Exactamente. You're not going to make me do this. Ok, ¿cómo dirías? El maestro me obligó a aprenderme este tema. The teacher make me learn this topic. Exactamente. The teacher made me learn this topic. Ok, y así funciona, ¿sale? Con make. Y ahora tenemos let. Let significa permitir que algo pase. Entonces, también es lo mismo. My wife allowed me. Puedes ocupar este si quieres, ¿no? Allowed me to go with my friends. Pero allowed me es muy formal, se me permitió, ¿no? Puedes decir eso si quieres, allowed me to go. Y ahora también si ocupas allowed, tienes que poner el verbo en infinitivo, es decir, con el to, ¿no? Allowed me to go, allowed me to speak, allowed me to buy. Pero con let es un poco más simple porque el verbo va en la forma simple.
Entonces, my wife let me go with my friends this weekend. Ok, entonces, mi esposa me dejó ir con mis amigos este fin de semana. Ok. ¿Vale? Entonces, ok, eso es let, tal cual. Ahora, ¿cómo dirías? No te vamos a dejar, no, bueno, no te vamos a dejar, no. No, no te vamos a dejar hacer esto. No te vamos a dejar hacer esto. Mm, We are not going to let you do that. Exactamente. So we're not going to let you do that. Ajá. ¿Cómo dirías? Ah, el gobierno no nos dejó. El gobierno no nos dejó pagar menos impuestos. El gobierno no nos permitió pagar menos impuestos. The government didn't, no, don't let, no, sorry. The government don't let, didn't let. Ah, but it's in past. No nos dejó. No nos dejó Didn't pagar. let us, Ándale. didn't let us pay less taxes. Exactamente. The government didn't let us pay less taxes. Ujú. Exactamente. Así funciona let. A ver, una última con let. Ah, no lo van a dejar ir. Eso, o sea, algo. No lo van a dejar ir. Ok. No lo van a dejar. ¿Pero quién? Algo, hace cuenta que estamos hablando de una situación. Dejar ir, ves que es let go, ¿no? Ya, let go. O let it Ujú. go. Entonces eso, queremos decir, ellos no lo van a dejar ir, no lo van a dejar pasar, que se vaya. Algo. O sea, cuando digo dejar, no lo van a dejar ir, ese lo me refiero a algo. Alguna situación. They will not let, no, they won't let go. Okay. Let it go. Let it go. Yeah. They will let it go. No lo van a dejar ir, ¿no? Así que let go es una frase muy... Hay una canción, creo, de los Beatles que se llama Let it be, ¿no? Algo así. Entonces déjalo ser. Déjalo ser, just let it be. O let Let it it be. go. Let go es como dejarlo ir, así ya no pensar en eso, ¿no? Okay. Entonces, ok, muy bien. Y por último tenemos want. Want significa querer, ¿no? Ahora, cuando mi jefe quiere que yo, si tú quieres decir esto, pues dirías, my boss want me to be in Monterrey next week. Mi jefe, my boss, me quiere que yo, ese quiere que yo es want me. Quiere que yo esté, want me to be in Monterrey next week. Quiere que yo esté en Monterrey la próxima semana. Okay. Entonces es lo mismo, tienes un activo, puedes tener un activo, puedes tener, después de ese activo puedes, bueno, perdón, puedes tener un sujeto. Puedes tener un sujeto. Después del sujeto puedes tener un auxiliar o puedes tener un verbo. Después tienes el want. Después tienes el objeto indirecto, es decir, a quién. Y después tienes que tener el verbo que vayas a ocupar en infinitivo, es decir, con el to. Okay. Ok. Eh, ¿Cómo dirías? Mi maestro quiere que yo esté aquí todas las clases. My teacher want me to be in the class. No, to be in all classes. Ok. Ajá. Bueno, que mi maestro quiere que yo esté aquí todas las clases. Que yo esté aquí.
Mm, my teacher want me to be here every classes. In every classes. Yes? O every class. In every My class. teacher want me to be here every class. Exactamente. Ujú. Exactamente. Entonces, así dices, quiere que, ¿no? Ellos quieren que yo, they want me to. Yo quiero que tú, I want you to pass the test. Quiero que pases el examen, ¿no? Ujú. ¿Vale? Ok, y bueno, realmente esos son los causative verbs. El que más causa problemas, ¿sabes cuál es? Let, make, let y want no están tan difíciles. ¿Sabes dónde se pone divertido? Es aquí con have o get. Ahí es donde se pone medio raro, ¿no? En estos, mira, en estos tres primeros. Yo creo que vamos a centrar nuestra atención en estos tres, porque esos son los tres que más cuestan trabajo, porque no hay en español, ¿sabes? Esos tres primeros, esa estructura causativa, no existe en español. Generalmente, Nayeli, los temas que son difíciles en inglés, ¿sabes? Son los que no tienen un referente en español, como este, porque no nos hace sentido. Ok. Entonces, bueno, a ver, vamos a practicar estos últimos 5 minutes. So that these 5 minutes, we're going to do this. But, okay. Y sin embargo, Naye, esos temas de have y get son muy comunes en los exámenes de certificación. Ok. Es muy común que encuentren ese tipo de estructuras o de ejercicios en los exámenes de certificación. Ujú. Yep. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a ver. Dice, di que llevaste el refrigerador a arreglar la semana pasada y ahora ya no sirve. Ah, ¿me lo puedes repetir? Ajá. Ah, este. Bueno, ajá, el primero. Te di que llevaste el refrigerador a arreglar la semana pasada y ahora ya no sirve. Okay. I I get the refrigerator to get this to get fixed last week and now it's not working. Ok, a ver, pero dice, yo llevé, eso lo hice en pasado. Entonces, si lo I hiciste, ¿cuál es el pasado de have o de get? got Ok, got. Ok, I got, ¿qué? I got my refrigerator Ok, hay una palabra más fácil de pronunciar que es fridge. fridge. Ah, yeah. Ok, I got my fridge. To Ah, get fixed. bueno, pero ya no necesitamos un get otra vez. Ya lo que necesitamos es el verbo, pero en participio. I got my fridge fixed last week. Ajá. And now it's not working. And now it's not working. Exactamente. Ujú. And now it's not working. It's not working anymore. And it's not working anymore. Podrías decir eso, ¿no? And it's not working anymore. Exactamente. Y bueno, ahí pusiste la estructura bien. Activo. Luego pusiste el get. Luego qué, de qué estamos hablando, que es my fridge. Después el verbo, que es fixed. Y ya todo esto es con complemento. Last week and now it's not working anymore. Ok, exactamente. Entonces, di que tus amigos te convencieron de comprar ropa nueva. My friends get me. Okay, but that's in past. My friends Got me. got me. Hmm. Got me. Bike.
Got. Ah, mira. Ok, my friends got me. Ahora, ¿en qué forma va el verbo cuando ocupas get? Participio. Right? ¿No? No, es en El simple infinitivo. form. Infinitivo. Simple form. Bueno, simple form es, por ejemplo, have sería simple form. Eso es have. La forma simple es have. El infinitivo es to have. Ah, ok. Y el participio es had, ¿no? Entonces, my friends got me to buy Exacto. Ah, new clothes. exacto. So my friends got me to buy new clothes. Me convencieron, ¿no? De comprar nueva ropa. Ok, ok. Mira, vamos a continuar con esto en la siguiente clase, ¿sale? Vamos a hacer más ejercicios porque sí es un tema que requiere de estarle ahí trabajándolo, ¿sale? Entonces, bueno, continuamos con esto, lo dejamos pendiente. Intenta hacer tu ideas, mira, ya tienes las estructuras, ¿sale? Ya tienes las estructuras. Intenta hacer ideas con los verbos causativos. Haz al menos una, ¿sale? Ok. Una Pero y... tengo mala estructura esta de get. ¿Me lo puedes poner otra vez? Ajá, claro. Es, mira, get para Te lo convencer a escribí alguien. mal. Es esta, mira, tienes que tener el activo Mm. más un auxiliar o un verbo, Ujú. después el get, después el objeto indirecto, que es a quién, Ujú. después el verbo, pero en infinitivo, es decir, con el to, Ah, es que eso es lo que tengo. Ok. con el to y ya un complemento, ¿no? En este caso es kids. Ok. Tenía mal ese verbo. Ah, bueno, ok. Entonces, intenta formular ideas con esas. Ahora, cuando formules ideas, recuerda, intenta formular ideas que tengan relevancia para tu vida cotidiana o lo que tú haces, para que lo puedas recordar, porque si dices cosas como, me convencieron de comprar piedras azules, es como de, bueno, tiene sentido gramatical, pero eso no significa nada, ¿no? Entonces, para ti, Ok, ¿sabes? ok. Bueno, entonces, Nayeli, eso es todo por hoy y nos estamos viendo, ¿vale? Sí, muchas gracias. Thank you, Naye. I'm going to share the Thank video you. to you and to Caro. Thank you. Okay, thank you. Okay, Bye. see Thank you. you. Thank you. Bye.